Tomemos asiento, por favor. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos hable por medio de ella. Acompáñame a orar. Señor, gracias que podemos reunirnos a cantarte, a adorarte, y gracias que podemos abrir tu palabra con toda libertad. Te pedimos, Señor, que tú, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, hables a nuestra vida. Señor, te pedimos que nuestra vida pueda ser como esa tierra fértil donde la semilla de tu palabra pueda caer y dar mucho fruto. Señor, danos oídos para oír, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si usted necesita una Biblia, por favor, y me gustaría que tenga una, si no la ha traído, levante la mano que queremos proporcionarle alguna. Aquí están pidiendo Biblias, por favor. Ya es una bendición muy grande el que usted pueda leer la Escritura en esta tarde. Queremos hablar de un tema muy pertinente para nuestro tiempo, una situación que se estaba presentando en la iglesia a la cual, o a la cristiandad a la cual Santiago le escribe. Quiero que pensemos un poco en cómo nuestra sociedad valora a las personas. Como ya lo hemos dicho, porque Santiago toca estos temas en diferentes momentos y aquí lo amplía un poco más, hablando acerca del valor que tienen las personas. En nuestra sociedad, las personas se valoran por diferentes criterios. Hay un autor que dice, se valora por el ABC. El A lo pone apariencia, ¿se acuerdan que lo mencionamos en un momento? El B, billete, y el C, cerebro. Es decir, que tenga apariencia, que tenga plata y que sea inteligente. Pero hay varios aspectos aquí en juego. Que tenga apariencia, es decir, si llega a la iglesia o a una reunión, si usted está en caballeros o en damas y llega alguien con buena, es decir, alguien muy bien vestido, llega en un buen automóvil, dice, uy, ¿sí? Pero ¿qué tal si alguien llega en un Renault 4 medio desarregladito, desalinado? Y dice, no, ¿cierto? Por muchos años mi esposo y yo fuimos pastores de jóvenes y cuando de pronto a la reunión de jóvenes llegaba un muchacho alto, atlético, ¿sí? Simpático. No hablo de mí, hablo de otro muchacho. Normalmente las niñas, ¿qué hacen en una reunión de esas? ¿Cierto? Ay. Y si llega una niña también, yo recuerdo, llegaba una niña muy linda, muy dulce, esas niñas todas, ¿cierto? Que los muchachos se acercaban, a esas niñas sí se acercaban, pero si llegaba una mueca, ¿sí? Gafufa, ni la miraban. Pero si llegaba la niña toda linda, los muchachos se acercaban muy atentos, ¿sí? A recibirlas. ¿Y qué le decían? Bienvenida, que Dios te bendiga, ¿sí? Dios te ama y yo tengo un plan maravilloso para ti. ¿Ven cómo hay ciertas preferencias que tenemos? En aquella época estaba sucediendo que en medio de la persecución y el sufrimiento que el pueblo de Dios estaba viviendo, surgieron otros problemas en las relaciones, surgieron problemas en el hablar, surgieron problemas con la religiosidad hueca, como decíamos hace 8 días, y también problemas en que la gente comenzó a tener favoritismos unos con otros. El tema que se dio en aquella época era por el tema de la B, del billete, la riqueza y la pobreza. Y quiero que lo lea en la Escritura. Vea lo que está pasando aquí, por favor. Dice la versión internacional, si usted tiene otra me puede seguir. Igual, y va a ver que el significado dice, hermanos míos, una expresión cariñosa, amable, que usa de manera recurrente Santiago para referirse a esta gente que estaba en el corazón de este hombre. Le dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar ¿a qué? A favoritismos. No debe dar a acepción de personas, dice otra traducción. Y él lo explica, dice, versículo 2, supongamos, vea el supongamos que pone él, que parece ser como que él está ya echando las pullas por allí porque le está preocupando lo que se está presentando en esa comunidad. Vea lo que dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un pobre, ¿cómo? ¿Qué dice? Desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí en pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones?
Quiero que pensemos esto de la acepción de personas o el favoritismo o la discriminación que se puede dar y que se da en Colombia hoy, y que lo triste es que muchas veces está en la iglesia también. Cuando usted tiene la oportunidad de viajar y se encuentra con otros colombianos en el exterior y usted, usted es colombiano, lo primero que pregunta, ¿usted de dónde es? Si usted es rolo y el otro es rolo, uy, cierto, qué chévere. Si este es costeño y el otro es rolo, ya lo mira como, cachaco, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta que hay ciertos determinismos regionales también? Cuando alguien quiere ser despectivo con alguien de la costa, y lo digo con respeto y cariño, yo también soy costeño, por favor, ¿cierto? Lima es costa, ¿sí? Pero ¿cómo se les dice de manera despectiva? Se dice corroncho, ¿cierto? ¿Sí o no? Con el respeto de los costeños, por favor, que quiero mucho. Yo también soy costeño. Pero lo que quiero que pensemos es que hay ciertos determinismos. Si alguien es santandereano y se le sale el mal genio, santandereano tenía que ser. Cuando usted se encuentra con colombianos en el exterior y usted le dice, yo vivo en el sur de Bogotá, ya la gente lo comienza a mirar como, dígame si no somos una sociedad elitista, que inclusive estamos estratificados, ¿sí o no? Alguien me decía, ¿usted dónde vive, pastor? Yo vivía en Ciudad Salitre, ya me pasé aquí a la colina para estar un poco más cerca del colegio de mis hijos, la universidad de mi hija y la iglesia. Ay, pastor, soy yo de estrato. Tan ridículo, ¿cierto? ¿Se da cuenta cómo la gente juzga por esas cosas? Y las preguntas típicas de dos personas que se encuentran en el exterior, ¿en qué barrio vive? ¿Sí? ¿En qué universidad estudió? ¿Sí o no? Por ahí va sacando la cuenta, ¿cierto? ¿Qué tipo de persona es? Si su hija le trae un pretendiente, y se comienza con las preguntas de rigor, ay, ¿dónde vives, mi hijo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿En qué universidad estudiaste? Ya va sacando cuentas, ¿cierto? ¿Se da cuenta cómo somos? Lo que quiero decir que pensemos aquí, que ese tipo de favoritismos debemos tener cuidado porque es así como el mundo juzga a las personas. El mundo juzga y valora a las personas por la apariencia, por el billete y por el cerebro. Hay otros aspectos también que juzgamos y discriminamos. Si usted es una persona organizada, discrimina al que no lo es. ¿Sí le ha pasado o ha visto? Si usted es sí, le gusta el orden para todo y conoce a alguien que es desordenado, ese desordenado en la vida no va a llegar a ninguna parte. ¿Sí? Y usted, pobrecito, vive con gastritis y el otro vive feliz sacándosela a otros, ¿sí? Pensemos cómo muchas veces podemos criticar a otros. Conozco una persona que le encanta a las personas inteligentes, ¿sí? La inteligencia le atrae de cualquier otro ser humano y las hijas no le salieron tan inteligentes. No, sí, él mismo se da cuenta y dice, mis hijas son de difícil aprendizaje y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno ve cómo el Señor humilla a veces. ¿Sí se ha dado cuenta de cosas como estas? Quiero que pensemos seriamente porque esa forma de valorar a las personas allá afuera, en el mundo secular que no conoce a Cristo, muchas veces se mete en la iglesia también. Y valoramos a las personas bajo esos estándares, bajo esos criterios. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de aquel entonces, con los creyentes de aquel entonces. El problema de ellos era el tema de la riqueza y la pobreza. Hoy podemos hablar de muchos otros aspectos con los cuales podemos tener favoritismos. Y ojo, una cosa es favorito y otra cosa es favoritismo. Usted puede tener la música favorita, comida favorita y personalidad o gente favorita con la que quiere compartir. Pero el favoritismo es diferente, porque el favoritismo es algo que la Biblia condena porque pasa por alto la justicia y el mérito. No obra con justicia. Por eso Santiago se preocupa y vea lo que dice aquí. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos, no debe dar lugar a hacer acepción de personas. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso porque esas cosas se meten muchas veces dentro de la iglesia y la comunidad. Y creo que las razones por las cuales no debemos tener favoritismo, y lo dice aquí Santiago, es porque, vea, no es coherente. Yo lo puse aquí en su bosquejo, es incompatible con nuestra fe. No va de la mano con la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no se va a fijar ni en la apariencia, ni en el billete, ni en el cerebro. Es más, si Dios se lo dio a alguien, es porque Dios se lo dio con un propósito. Y más que, como decimos coloquialmente, chicanear de eso, es pensar, Dios me lo dio por algo y me va a pedir cuenta de eso. ¿Sí me explico? Entonces, en vez de ufanarme por los títulos que pueda ostentar, ¿se ha dado cuenta cómo valoramos inclusive al que ha estudiado en el exterior? Una vez un hombre me decía, le presenté a un pastor que había vivido en Europa y me dijo, ay, a este sí quiero escuchar. Le digo, sí, ¿por qué? Es que está vivido en Europa. ¿Y eso
O sea que el que vivió en Chiquinquirá no tiene valor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Con comenzar a catalogar y como encajonar a la gente de acuerdo a los criterios de este mundo. Lo que a Santiago le estaba preocupando era que en aquel lugar, en aquel tiempo, los que tenían dinero estaban comprando a los que tenían que ejercer justicia y estaban oprimiendo a los que no tenían dinero. Cosa rara, ¿cierto? Eso no se ve en este tiempo. Para nada. Eso era lo que estaba pasando. Y Santiago dice, ojo, cuidado, cuidado con eso. Me llama la atención porque hay personas a veces que llegan a la iglesia, que Dios les ha dado la bendición de ejercer autoridad o influencia, y llegan a la iglesia y he tenido personas que me dicen, quiero que me atienda usted. Y yo les he remitido a que lo atienda otro pastor o un anciano, y se han ido enojados de la iglesia. Bueno, aquí todavía no me ha pasado, espero no me pase. Y si me pasa, ¿qué hacemos? Que le rinda cuenta a Dios. Y me dicen, yo fui a buscar al gato y me mandaron con los ratones. Bueno, al menos siquiera me dijeron gato, ¿cierto? Pero fíjese el orgullo y la prepotencia de alguien que quiere, claro, yo voy allá. Yo creo que en la iglesia es un espacio donde nosotros debemos aprender a vernos como Dios nos ve y a valorar a las personas porque son valiosas para Dios, son valiosas para el Señor. Es incompatible con la fe cristiana hacer acepción de personas y tener favoritismos porque nuestro Dios no es así. Dios nos insta a juzgar con justo juicio. El Señor Jesús dice en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Vea lo que dice Deuteronomio, solamente si usted quiere anotar la cita, yo se la quiero leer, pero si a usted le interesa, anótela. Deuteronomio 1:17 dice, escuche lo que dice, no sean parciales en el juicio. No tomen partido, no sean parciales. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que somos tan acelerados que cuando hay un conflicto entre dos personas, escuchamos a uno y ya tomamos partido. Eso pasa hasta en las consejerías. Viene una mujer a pedir consejería llorando porque tiene un marido sinvergüenza, un abusivo. Una le escucha, pobre mujer. Y dice, qué marido tan terrible el que debe tener. Y cuando escucha al marido dice, qué bruja con la que se ha casado este tipo. Lo que creo que tenemos que hacer es escuchar las dos partes y no ser tan acelerado de tomar partido cuando uno escucha a una sola persona. El texto dice, no sean parciales en el juicio. No, consideren de igual manera, y vea, la causa de los débiles y la de los poderosos. Ojo con esto, porque siempre llegamos a pensar que el débil es el sufrido y oprimido. Dice, no, ojo, dice, la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. En Levítico 19:15 dice lo siguiente, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino que juzga a todos con justicia. Por eso debemos tener cuidado con esto y tener cuidado con la discriminación que puede haber en nuestro corazón muchas veces. Recuerdo una muchacha costeña que llegó a Bogotá a estudiar a la universidad y llegó con ese prejuicio que llega alguien diciendo, esos rolos cachacos, y decía, entró a la Javeriana a estudiar ingeniería y dijo, lo que más detesto son a los creídos estudiantes de medicina de la Javeriana. Detesto a los rolos estudiantes de medicina de la Javeriana. Y se casó con un rolo médico de la Javeriana. Gracias a Dios tienen un bonito matrimonio y somos amigos. Pero lo que quiero decirles es, tenemos que tener cuidado con hacer acepción de personas aún dentro de nosotros mismos. Y lo podemos hacer a veces por la forma del temperamento, la forma. ¿Usted no conoce en la iglesia personas que tienen un carácter difícil? No mire para ningún lado porque toda mirada puede ser usada en su contra. ¿Qué hacer con esas personas? Verlas como el Señor las ve. Por eso que la segunda razón que veo en el texto aparece en el versículo 5 y 7, que dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Lo que está mostrando el texto es que, ojo aquí, no está condenando a rico y pobre, tengamos cuidado con esto. Todo texto tiene que ser
interpretado a la luz de toda la Escritura. La Biblia no está condenando la riqueza, por favor. Lo que la Biblia muestra es que tanto el pobre como el rico, si no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene la vida eterna. Lo que aquí se está hablando es de valores torcidos, de pensar que porque Dios me dio algo, puedo oprimir al que no lo tiene, en general, no solamente hablando de riqueza. Y lo que está diciendo acá es que no debemos juzgar por las apariencias, sino ver el corazón. Dios ve el corazón de las personas. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Samuel que escoja rey, después de haber ya desechado a Saúl? Le dice, escoja rey. Y usted se imagina, Samuel tiene la tarea de buscar un rey, pues uno se imagina una persona poderosa, capaz, inteligente, muy bien dotada para esa función. Él comienza a buscar a alguien así. Y Dios lo lleva a una familia y le dice esto a Samuel. En 1 Samuel 16:7 le dice, el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No sé por qué me gusta tanto esa expresión. Porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira, ¿se da cuenta de lo que está diciendo aquí la Biblia? El Señor mira el corazón. Tenemos que tener cuidado por eso de no juzgar por las apariencias, sino que el Evangelio transforme tanto nuestra vida que nos permita ver a la gente como Dios la ve. Y si Dios nos puso en una posición de influencia, porque usted es jefe, gerente, empresario, lo que sea, si usted está en una posición de influencia y usted me dice, no, yo no soy ni empresario, ni jefe, ni nada, usted es jefe de su familia, su casa, vive en un lugar, en un barrio, hay gente a la cual usted tiene influencia. Lo que quiero decirle es, la posición que Dios nos dio es para que desde ella nosotros podamos influenciar a las personas, llegar a la gente con el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, no haciendo acepción de personas. Por eso quiero decirle, todos merecemos respeto. Ojo con eso. ¿Se ha dado cuenta que hay gente en la vida secular? La gente respeta supuestamente al que merece respeto, ¿cierto? Pero la gente respeta al subalterno. A veces ni saludan. Yo no sé cómo será usted en sus costumbres domésticas, diarias, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo y muy doméstico. Saludar al celador del conjunto donde usted vive. Yo le enseño a mis hijos, saluden. Y los celadores se sorprenden que los muchachos saluden porque hay otros muchachos que mami se burlan. ¡Celacho! ¡Celacho! ¡La puerta! ¿Sí? ¿Por qué no saludar y decir la puerta? Y agradecer si le abren. Gracias. Lo que quiero decirle es, hay cierta prepotencia en el corazón humano y cierto orgullo en el corazón humano que cuando Dios nos concede algo, nos creemos superiores a los demás y comenzamos a hacer acepción de personas y una actitud tan contraria a la del Evangelio. Por eso lo que quiero que pensemos es, no debemos hacer acepción de personas, ni discriminar, ni tener favoritismos, porque no es coherente con el Evangelio, y lo segundo es porque hay que mirar el corazón y no juzgar por las apariencias. Pero vea lo que dice el texto continúa, y vea lo que dice, por favor. Dice el versículo 8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es esa ley suprema? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debemos tratar a las otras personas como a nosotros mismos. Ahora, ahí está diciendo, ama a tu prójimo, no está diciendo, ama a los que tú prefieres. Yo sé que todos tenemos personas con las que preferimos pasar, por ejemplo, una tarde compartiendo un café, por ejemplo. ¿Usted tiene personas así o no? ¡Ay, qué rico que llegó esta persona a la casa! Pero hay personas que le llegan a la casa y usted dice, qué rico que llegó. ¿Cierto? Acá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, en general, todos. Tanto al difícil de amar como al que es fácil de amar. Y dice, pero si muestran algún favoritismo, ¿qué es lo que dice? Pecan. Vea lo grave que es eso. Usted me dirá, no, tampoco esto no es tan serio. Sí, cuando uno en el corazón comienza a discriminar a las personas, eso es tan grave que Santiago dice, eso es pecado. Es pecado.
eso ofende a Dios, porque Dios no es así. Y vea lo que dice el texto, y son culpables, y siga leyendo ahí, dice, pues la misma ley los acusa de ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto bíblico? Transgresores. Versículo 10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, vea lo que está diciendo, falla en un solo punto, y ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos transformados de tal manera que el Evangelio transforme nuestra percepción de los demás y, por tanto, mis relaciones. Las relaciones son transformadas. ¿Sabe por qué hay tanto conflicto interpersonal, aún entre creyentes en la iglesia y familias cristianas? Por nuestro pecado en el corazón. Porque dejamos de ver a las personas como Dios la ve. El día que usted tenga un problema con su cónyuge y vea a su cónyuge, no digo esposa, pero cónyuge en general, ¿sí? Usted si es mujer, piensa en el marido. Si es marido, piensa en la mujer. Y la ve que llega con una cara de esas que, ¿cierto?, que lo quieren ahorcar. ¿Sabe qué hay que hacer? Verla o verlo como Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve? Como una persona herida que está sufriendo y se quiere desahogar con usted. Ahora, no le digo que sea masoquista y diga, desahógate mi amor, ¿cierto? Le estoy diciendo que por amor uno vea a la otra persona como Dios la ve y pueda actuar como el Señor actuaría en el lugar en el que estamos. Por eso dice ahí, peco porque estoy violando la ley, estoy violando la ley suprema de la libertad, que es amar al prójimo. Ahora, esto de amar no significa hacerse de la vista gorda, por favor. No, porque la Biblia habla de misericordia y juicio. Es algo que se repite muchas veces en la Escritura. En el Salmo 101, el rey David canta, dice, misericordia y juicio cantaré. ¿Sí ha escuchado un canto que basado en ese salmo? Es un canto viejito, que de pronto a los jóvenes no les gusta, pero dice, misericordia y juicio cantaré. ¿Se acuerdan? Algunos, los más veteranos se acuerdan, los mayores de 50 años, ¿cierto? Misericordia y juicio cantaré. Van de la mano, la misericordia, la compasión. Me duele lo que está viviendo el otro, pero eso no quiere decir que me hago de la vista gorda. Voy también a emitir juicio con amor, para corregir, para instruir, porque es la manera de amar. Una persona que dice que ama y no corrige, eso no es amor. Si yo amo de verdad, tengo que corregir. Hay papás que dicen, es que amo tanto a mi hijo, si usted no lo corrige, no lo está amando. Dios nos ama y por eso nos corrige. Misericordia y juicio cantaré. Y acá dice, si yo tengo favoritismos, peco. Vea el versículo 12, por favor. Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, por la ley del amor. Versículo 13, porque habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Otra traducción dice, la misericordia. Si misericordia y juicio cantaré, la misericordia triunfa sobre el juicio. Tengamos cuidado por eso cuando emitimos juicios muy rápidamente. Emitimos juicios de valor tan apresuradamente, olvidando la misericordia. O a veces, haciendo honor a la misericordia, olvidamos también de corregir con amor. Lo que el Señor quiere es que el Evangelio pueda transformar todos estos aspectos de nuestras relaciones. Por eso el amor debe ser lo que debe reinar en medio de nosotros. Y esas personas a las que Santiago les escribe estaban en esa crisis de persecución, de sufrimiento y además con favoritismos y discriminación entre ellos. Y se decían religiosos, decían que tenían una relación con Dios. Si yo de veras tengo una relación con Dios, mi relación con los demás cambia. Escúcheme por favor y voy terminando. Si mi relación con Dios es auténtica, verdadera y genuina, la relación con los demás también va a ser transformada. ¿Y sabe una cosa? La mejor manera de medir esta relación, si tengo una manera de medir qué tan profunda es mi relación con Dios, ¿sabe cómo se sabe eso? No se sabe si viene al domingo, todos los domingos y no falta, no. No se sabe porque va a todos los cursos, tampoco. ¿Sabe cómo uno se puede dar cuenta quién tiene una relación profunda con el Señor? Cuando esas relaciones son como el Señor quiere. Cuando estas relaciones están a este nivel, de manera horizontal, van mal, es porque esto está mal. Esta relación afecta a esta relación.
Por eso lo que a Santiago le preocupa aquí es, ojo, amen la ley suprema que da libertad. Y quiero que vuelva a leer el versículo 1, que dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor, Él es el glorioso, no las personas. Dice, nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Y podemos seguir parafraseando, no debe dar lugar a discriminar, no debe dar lugar a que yo escoja y deseche a otros. No podemos desechar a nadie, aquí nadie es desechable. Qué terrible expresión que se usa con los indigentes en la calle, por favor nunca la use, de decir que esos son desechables. Por esa gente Cristo murió. Y esa gente también necesita el Evangelio. Y esas personas con las cuales tenemos dificultad para relacionarnos, quiero decirle, por esas personas Cristo murió. Y tenemos que amarlas como el Señor las ama. Por eso le pongo para terminar una sola pregunta en su bosquejo, que quiero que sirva para evaluar la vida. La pregunta es, ¿cómo el Evangelio ha transformado mi percepción de los demás? ¿Y cómo ha transformado, por ende, mis relaciones? ¿Si vivimos esa dimensión del Evangelio? ¿Sabe? A Santiago le preocupaba que esta gente que decía tener una relación con Dios no estaba viviendo nada. Por eso les dice, sean oidores, hacedores. Les dice, ténganse por dichosos en diversas pruebas. Les dice que la verdadera religión es, ¿se acuerdan lo que hablamos hace 8 días? Es que visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. En pocas palabras, Santiago le está diciendo, demuestren que de verdad son hijos de Dios. Y dejen de tanto tilín, tilín, y demuestren que lo son. Y creo que este es un mensaje relevante para nosotros. Nosotros queremos seguir avanzando como iglesia. Queremos que más personas conozcan de Jesucristo. No podemos quedarnos aquí solamente nosotros cantando al Señor. Queremos que más personas canten. Pero quiero animarle a algo. Tenemos que sumar esfuerzos. Y en la sinergia de las diferencias, porque somos diferentes. Unos tienen unas capacidades, otros otras. Y cuando aprendemos a apreciar las capacidades del otro, sin discriminar al otro, es que nos juntamos y nos hacemos fuertes para que más personas conozcan a Jesucristo. ¿Queremos avanzar? ¿Usted quiere que más personas conozcan a Jesús? Necesitamos dejar de favoritismos y aprender a ver a las personas como el Señor las ve. Ese es el poder del Evangelio, que nos transforme y transforme nuestras relaciones. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, qué tristeza que en el pueblo de Dios se presenten acepción de personas, favoritismos, guiados por malas intenciones. La raíz de los problemas. Señor, oramos en esta tarde que el Evangelio en el cual creemos transforme tanto nuestra vida, que nos lleve a una relación tan profunda contigo, a una verdadera relación que nos lleve a vivir de una manera diferente, que nos lleve a ver a las personas como tú las ves, a valorarlas como tú las valoras, Señor, porque tenemos un valor incalculable para ti. Señor, enséñanos a valorar a las personas que según nuestros criterios no son valiosas. Perdónanos, Señor, porque son valiosas para ti. Y Señor, te rogamos que nos lleves a amarlos como tú los amas. Y ese amor nos lleve a ser compasivos, misericordiosos con ellos, pero también a ser rectos con ellos, para poder decir que misericordia y juicio cantaré. Señor, perdónanos porque los criterios y los estándares de este sistema, de este mundo, Señor, muchas veces influyen en nuestro corazón, en nuestra manera de ver, de pensar y en nuestras relaciones. Queremos que los principios de tu palabra, eternos y poderosos, sean los que gobiernen nuestra vida. Señor, enséñanos a ver a los demás como tú los ves. Las personas para quienes trabajamos o las personas que trabajan para nosotros.
Enséñanos a verlos como tú los ves y que podamos ser de influencia para ellos, como tú quieres, Señor, con el Evangelio, con la buena nueva de salvación. Señor, en este momento que vamos a participar de la cena, te queremos rogar que tú limpies nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando despreciamos a algunas personas en el corazón, olvidando que son valiosas para ti. Mientras seguimos orando, yo le invito a que sigamos en oración.